cosas más comunes en que se van a diferenciar entre uno y otro, ya que en la etapa de adultos, por ejemplo, pueden sobreponerse muy fácilmente. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Un poco el cuadro clínico, cuáles son las causas y algo de manejo. En general, lo más importante es que ustedes aprendan a identificar. Anteriormente podríamos decir que estos son conceptos un tanto antiguos, pero cada vez tratan de un poco de actualizar esta información y vamos a notar que hay cosas que se pueden mantener y hay algunas cosas que se han actualizado. Tengo aquí dos casos y yo les quisiera preguntar cuál de estos dos podría ser, solo mirándolos, les impresiona un síndrome nefrítico. Caso 1, caso 2. 1, 1. El 1, bueno, el derecho izquierdo. ¿El derecho? Correcto. ¿Por qué el derecho? ¿Qué le ves que te diga, este es un nefrítico? ¿Este no tiene edema? No, el derecho. Ah, ya, en el derecho, pues. Ya, correcto. Este, ¿no tiene edema? Ya, ok, pues sí, puede ser que no. Otros dirían que sí tiene. ¿Algo más? Es que en el izquierdo solo está afectando un lado, no está afectando ambos lados. Ya, podría ser, sí, también te lo doy. Y el uno, yo digo que sí tiene edema en los ojitos. O sea, es mi percepción. Ok, claro, es que sí, acá estamos haciendo percepción. Pero hay algo que es más evidente. En la... Este es más agudo y este como que está más tranquilo, ¿no? Y esa es una de las diferencias que van a encontrar ustedes entre un nefrótico y un nefrítico. El nefrótico es una patología insidiosa, lenta, progresiva, que normalmente a veces no da muchos síntomas. Edema. Edema progresivo que a veces sí puede estar muy hinchado o poco hinchado, dependiendo de cómo lo encontremos. Pero un nefrítico casi siempre es una condición aguda, severa. ¿Por qué? Porque está asociado a falla renal. No se olviden que dentro de la triada de síndrome nefrítico hay falla renal. Entonces un niño que no orina se va a hinchar, puede hacer edema agudo de pulmón, definitivamente va a tener otros problemas que van a condicionar que se complique un poco más. Aquí. Acá sí. ¿Cuál de estos dos correspondería a una hematuria compatible con un síndrome nefrítico? ¿La 1? La 2. ¿La 2? ¿Por qué la 2? Tiene espuma, muy bien, esa es una buena observación. ¿Es qué? Más oscura. Oscura, perfecto. ¿Algo más? Es coluria de... Como coluria, perfecto. Esa es una muy buena definición, de alguna forma semiológica. Y es correcto. Normalmente las hematurias que son secundarias al síndrome nefrítico van a ser el típico de hematuria glomerular. Creo que ya tuvieron clase de hematuria. Entonces, normalmente las hematurias glomerulares son así, oscuras, con espuma, descriptivamente como colúricas, algunos le dicen como té cargado, como Coca-Cola. Y el otro grado o el otro tipo de hematuria, digamos una extraglomerular por una infección o por un cálculo, podría darnos así una hematuria rojo rutilante, ¿no? Entonces, eso es importante que lo podemos reconocer. Y esta es una pregunta un poco más difícil. ¿A qué nivel del glomérulo se ubica una lesión por el síndrome nefrítico? ¿Dónde? Ahí hay tres zonas que tienen que acordarse siempre de un glomérulo. Mesangio, epitelial y endocapilar. ¿Cuál es entonces? ¿Endocapilar? ¿Alguien dice otro? Tiene mucho que ver la fisiopatología, la vamos a revisar durante la clase, pero es muy importante que ustedes reconozcan, por ejemplo, el daño epitelial es el epitelio de la membrana glomerular son los podocitos. Y en un síndrome nefrótico va a haber enfermedad del podocito. En cambio, en un síndrome nefrítico, la causa principalmente es inflamación. Y la inflamación está relacionada juntamente con los vasos sanguíneos, que son los capilares glomerulares que llegan justamente al vaso. El mesangio es una zona o un tejido de sostén, generalmente tejido conjuntivo, que en algunos casos se puede afectar en ambos, tanto en un nefrótico como en un nefrítico. Muy bien, sí, el daño es endocapilar habitualmente. Este es el nombre, o de alguna forma es cómo nosotros podríamos encontrar en una literatura actualizada nefrótico-nefrítico. Son glomerulopatías, son enfermedades del glomérulo directamente. Y que van a tener como comportamiento clínico, o dos fenotipos clínicos, como se describe en el libro de Brenner, que es la Biblia de la nefrología, nos habla de componente nefrótico y componente nefrítico, donde se va a diferenciar principalmente por la clínica.
En el nefrótico predomina la proteinuria, masiva, severa, grave, y en el nefrítico se ve un componente más hematúrico, puede haber proteinuria, pero no tanto de alto grado, hipertensión y sobre todo la injuria renal aguda que se acompaña en situaciones más severas o graves. Como ya les dije, en el nefrótico el daño es a nivel del daño epitelial del podocito, necesariamente no hay inflamación. En cambio, en un nefrítico sí o sí tiene que haber inflamación del endotelio, de la membrana basal glomerular, clásicamente. Y obviamente eso también histológicamente se puede diferenciar. Si yo me voy al síndrome nefrótico, actualmente hay mucha información, se le llama las podocitopatías, porque justamente es el podocito el que está enfermo. A veces se relaciona a una causa inmunológica, donde está justamente en enfermedad de cambios mínimos o esclerosis focal segmentaria, o con depósitos propiamente de otros inmunocomplejos, que es la glomerulopatía membranosa. Y en las nefritis entran todas las demás que hayan podido leer y que estén relacionadas sobre todo a inmunidad, las que están relacionadas a ANCA, a anticuerpos antiglomerular o al complemento C3, mediadas por inmunocomplejos, y pues también algunos que están mediadas por complejos de gamma-glomerulopatías monoclonales. Entonces, normalmente nosotros vamos a ver que son distintas. Es bien difícil que uno se pueda confundir con el otro. Y solo hay una patología que podría ir como nefrótico, nefrítico, que en la infancia es raro, pero en los adultos es más común. ¿Alguno sabe cuál podría ser? Para que nunca se olviden, el lupus. Entonces, el síndrome nefrítico es un cuadro donde va a haber un proceso inflamatorio y específicamente a nivel glomerular, y eso va a traducir directamente en que se va a afectar la función del riñón, va a haber retención urinaria o va a haber retención de agua, retención de sal, lo que va a generar la hipertensión muchas veces o la falla renal, y obviamente puede ocurrir como un proceso aislado o propio, digamos, del riñón, o secundario a una condición sistémica. ¿Por qué? Es muy importante, por ejemplo, a veces cuando nosotros vemos un síndrome nefrótico, el único síntoma que tiene es por afectación del riñón, edemas, proteinuria y nada más. Pero en un nefrítico es más posible que haya afectación no solo a nivel glomerular o con hematuria, hipertensión, puede tener artralgias, puede tener compromiso cutáneo, y normalmente eso se relaciona a que está asociado a una enfermedad sistémica. Esa es otra forma como ustedes pueden diferenciar un nefrótico de un nefrítico. Entonces, si tiene síntomas sistémicos, es una primaria, y la única enfermedad o glomerulopatía primaria que está relacionada al síndrome nefrítico es la glomerulopatía mesangial por IgA, que la vamos a revisar chiquitito al final. Y en ese grupo, como diferenciales, entra pues la postestreptocócica, que al menos es la más común que vamos a ver en pediatría. Y luego, si tiene síntomas sistémicos, si tiene obviamente compromiso de otros órganos, pues una vasculitis, Schönlein, síndrome de Goodpasture, o algunas otras patologías, o sobre todo vasculitis, que están relacionadas. Entonces, como hemos visto, el cuadro clínico en estos pacientes es brusco. Típicamente deberíamos tener, si no los 4, al menos 3 de los que están presentándose. A veces el último en aparecer o en manifestarse es la insuficiencia renal. La hematuria es lo más común, la hipertensión es lo segundo más común, y el edema, que va a ser de grado variable. Como pueden ver, de estos 3 iniciales, los que se confundirían con un nefrótico sería el edema, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño que llega con síndrome edematoso, lo primero que por allí deberías decir, bueno, puede ser un nefrótico, puede ser un nefrítico. Y vas asociando. Si tiene hematuria y edemas, pues puede ser más un nefrítico. Porque normalmente esa es, digamos, la asociación directa. En la fisiopatología ya hemos comentado que la inflamación del glomérulo va a lesionar los capilares. Esta lesión glomerular va obviamente a favorecer el pasaje de los glóbulos rojos y de las proteínas, por eso va a haber proteinuria y hematuria, pero la inflamación glomerular es la responsable de que caiga el filtrado, retengamos agua, y ese es el responsable de que haya edema y oliguria. No nos olvidamos, y ya eso voy a también mencionarlo, que normalmente la inflamación va a producir edema en el mesangio, donde está el aparato yuxtaglomerular, donde normalmente se secreta sistema de renin-angiotensina-aldosterona, y que finalmente nos puede ser responsable de la hipertensión. Para precisar algunos detalles en relación a la hematuria, primero, que es un elemento básico, tiene que haber para que nosotros pensemos en que nuestro paciente tiene un síndrome nefrítico. Clásicamente hemos visto eso en orina colúrica. Vamos a ver en el sedimento por campo que va a haber dismorfia de los glóbulos rojos. Normalmente hay muchos, a veces son anulares, poliverticulares, algunos vacíos, espiculados, pero tiene que haber dismorfia, porque tiene que ser característicamente una hematuria glomerular.
Algunos libros describen que debería haber más del 5 o 10% de glomérulos dismórficos, de hematíes dismórficos en la orina para decir que es glomerular, pero normalmente tendría que ser más del 80% para definir que sí es una hematuria de origen glomerular. Algunas veces, cuando hay muchos hematíes, se forman estos cilindros que normalmente es por acumulación de hematíes a nivel de la luz tubular. La hipertensión, fundamental, muchas veces en estos pacientes está relacionado a la sobrecarga de volumen, sobre todo si es que el paciente no está orinando. Puede haber algunos factores vasoconstrictores, pero no es lo más común. En los casos de hipertensión, donde es por retención de líquidos, normalmente ayuda mucho el diurético como una medida terapéutica inicial. No dar antihipertensivos propiamente, pero sí los diuréticos ayudan. Y al menos en síndrome nefrítico, la hipertensión sí va muy bien con diuréticos. ¿Qué tienen que tener cuidado en pediatría? Pues a veces lo más difícil es tener un manguito adecuado para el brazo, que normalmente debe cubrir al menos 40% de la circunferencia en el punto medio que hay entre el acromion y el olecranon, y que debe tener al menos hasta una cobertura del 80% de la circunferencia total del brazo. Esto normalmente en pediatría tiene una ligera complicación porque el valor que nosotros obtenemos tenemos que compararlo con los percentiles de la presión arterial para la edad, la talla y el sexo del paciente. Obviamente hay tablas grandes, gigantes, donde están las tablas por varones, para mujeres, están las tablas por edades y están las tablas según el percentil de talla. Pero también tenemos calculadoras que nos permiten hacer eso, donde registramos el dato, ya sea en este caso la edad, el sexo y la talla del paciente y colocamos nuestro valor. Normalmente si está por encima del percentil 90 es una hipertensión elevada o una presión arterial elevada. Si está por encima del percentil 95 es una hipertensión estadio 1 y si está por encima del 99 es un estadio 2. Normalmente se considera hipertensión desde por encima del percentil 90. El edema, como lo habíamos visto hace un rato, normalmente es consecuencia de la retención, muchas veces es porque no hay filtrado, y en el otro lado a veces la proteinuria, sobre todo si es que es muy marcada, va a ser lo mismo que condiciona el edema en un nefrótico. Si hay proteinuria, hay hipoalbuminemia, y si hay hipoalbuminemia, hay fuga hacia el intersticio, ¿no? Entonces el edema puede ser en más y en menos, en general dependiendo de cómo se encuentra el paciente o el tiempo de enfermedad que tenga. Hay que tener en cuenta que la distribución es variada, no es limitada. Algunas veces podemos tener un paciente que tiene edema periorbitario, pero también puede llegar con una crisis hipertensiva o con un edema agudo de pulmón, que normalmente hacen que la presentación de este edema sea aguda y muchas veces severa. Y en relación a la insuficiencia renal, como sabemos hay reducción del filtrado, hay que tener en cuenta que cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 50, del 50%, normalmente esto va a traer consecuencias como elevación de la urea, elevación de la creatinina, ¿no? Entonces ese es un marcador importante. Casi siempre esta suele ser transitoria, no suele llegar a ser grave, pero cuando llega pues definitivamente es mucho más complejo, pero hay que estar haciendo seguimiento. Y si no se nota o si en los exámenes sale normal, pues normalmente que el paciente ya tenga hematuria, edemas y hipertensión es suficiente para el diagnóstico de un nefrítico. La proteinuria la he descrito aquí solamente con el objetivo de un poquito explicar que en estos casos no suele ser tan alta, suele ser de alguna forma un poco más baja. Vamos a ver que podemos ver que puede estar por encima del límite inferior, por encima del límite superior, que es más o menos 150 miligramos al día, o menor de lo que es en lo que consideramos un rango nefrítico. En pediatría podemos utilizar orina de 24 horas y también podemos utilizar orina simple, normalmente o en muestra al azar. Hay que tener en cuenta que si va a aumentar la excreción de las proteínas y es que hay más proceso inflamatorio. Una tiroreactiva normalmente que está relacionada a proteinuria en rango nefrótico te va a dar 3 a 4 cruces. Una proteinuria en rango no nefrótico que se llama proteinuria significativa normalmente puede dar 1 a 2 cruces generalmente. Cuando nosotros hacemos la medida de la orina en 24 horas, el valor normal es menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora y el rango nefrótico es más de 40 miligramos por metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Si yo mido la proteína en la orina de un niño de 24 horas y me sale 500, debo dividirlo entre su superficie corporal entre 24 horas, que es en teoría el tiempo de junta de orina. Si sale menos de 4, está normal. Si sale más de 40, es nefrótica. Y si sale entre medio de esto, entre 4 y 40, es un rango significativo que suele ser el tipo de proteinuria que se ve en los pacientes que tienen síndrome nefrítico.
Muy bien, y vamos a hablar probablemente del ejemplo clásico, común, frecuente, que está relacionado a pediatría, ¿no? Como han visto, hay muchas otras causas sistémicas, pero realmente en pediatría se ve muy poco. Probablemente en años que yo vengo trabajando como pediatra y como nefrólogo, pues definitivamente es lo que menos vemos. Puede aparecer una vasculitis cada un año, cada 2 años, normalmente no es algo tan frecuente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una nefritis postinfecciosa, es que definitivamente la lesión inflamatoria que hubo a nivel del glomerular fue secundario a un germen. El hecho de que esté relacionado a una respuesta inmunológica ante una infección, pues hace que esto pueda tener una respuesta muy variada. Y esto también hace que algunos pacientes puedan tener condición de que pasa desapercibido, con pocos síntomas, que te hagan un nefrítico agudo, definitivamente, que hagan un nefrótico, que es muy raro, o que hagan una manifestación severa y grave, que es de las rápidamente progresivas, que normalmente van y dejan al riñón sin funcionar. Nosotros hemos tenido solo una pequeñita, que actualmente está en el programa de diálisis crónica, que se manifestó así, con una glomerulopatía rápidamente progresiva, que no remitió ni con tratamiento y que, bueno, lamentablemente sí dejó unas secuelas del daño a largo plazo. Entonces, la evolución muchas veces es generable, pero va muy bien, se recupera, pero lamentablemente si es que son una forma de presentación severa, es la que puede ir con más chance a cronicidad. Yo les hablaba sobre que el estreptococo del grupo hemolítico es el más común, la postinfecciosa o postestreptocócica, como anteriormente se llamaba, es lo más frecuente. Sin embargo, hay muchos otros gérmenes, no solo bacterianos, sino también virales, parasitarios e incluso hongos, que se han descrito en la situación de una glomerulopatía aguda o una glomerulopatía postinfecciosa. El estafilococo, el neumococo, la influenza son más comunes de verlo. Hace poco vimos uno secundario a micoplasma. En relación a virus, son poco frecuentes, de hecho están descritos. Yo pude ver uno por parvovirus y uno por citomegalovirus, pero no fue más allá. Y los otros están descritos en la literatura, pero en realidad no son tan comunes de ver en frecuencia. Anteriormente, la glomerulopatía o la glomerulonefritis postestreptocócica, al ser secundaria a una infección por estreptococo, pues de alguna forma eso se ha visto que ha disminuido mucho en las últimas 2 décadas. Ya no se ve tanto. En realidad, esto definitivamente es asociado a que pues, tú tienes una infección o un niño acude a la consulta o a la emergencia por alguna infección respiratoria generalmente y definitivamente recibe antibióticos o se sobretrata con antibióticos y así no haya sido un estreptococo, pues igual ya recibe el antibiótico. Y por allí como que ya no se pasan desapercibidos estos gérmenes y al final al tratar adecuadamente una infección postestreptocócica, la posibilidad de una secuela que es la nefritis postinfecciosa, pues normalmente no ocurre. Es una incidencia baja, normalmente se ve en niños chiquitos, pero hasta los 14 años sí lo podemos ver con irregular frecuencia. Y esto es importante que lo recuerden porque de alguna forma es un antecedente importante para considerar este diagnóstico. El periodo de latencia entre un proceso infeccioso de origen respiratorio puede ser de 1 a 2 semanas antes de que manifieste el síndrome nefrítico. Y en el caso de una infección cutánea, normalmente puede ser de 2 hasta 1 mes anterior. Entonces, tener esa posibilidad de diagnóstico pues nos ayuda mucho. Se habla mucho de que el estreptococo tiene varios serotipos y según eso puede generar más o menos grado de riesgo de hacer nefritis postestreptocócica. Y obviamente también los serotipos varían en relación a la afectación respiratoria o a la afectación dérmica, pero ese periodo de latencia es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Una faringitis postestreptocócica clásicamente tiene mucha inflamación, hay mucho dolor, hay muchos síntomas, puede haber lesiones como en este caso purulentas a nivel de las amígdalas sobre todo, y probablemente el diagnóstico a nivel de la piel es mucho más sencillo, ¿no? Sí, es clásico ver estas costras medias brillantes con una secreción media milicérica, a veces en la piel, más a veces afectación en la cara o alrededor de la región de la nariz y la boca. Entonces sí es importante a veces preguntar, por si la mamá no sabía el diagnóstico, preguntar si tuvo infecciones que estén localizadas en dichas zonas, que serían las más comunes. Ya habíamos visto en una postestreptocócica clásicamente, pues la infección va a generar una respuesta inmunológica, va a haber inmunocomplejos que se van a depositar en el nivel de la membrana glomerular, que justamente está relacionado por el lado capilar, y es el lugar donde más vamos a encontrar. Cuando hay daño en el mesangio vamos a encontrar proteinuria y microhematuria, o sea una hematuria microscópica nada más. Cuando hay daño en lo capilar
es donde nosotros vamos a encontrar el nefrítico clásico, donde hay proteinuria, hematuria, insuficiencia renal. Y cuando hay daño epitelial es el clásico daño asociado a síndrome nefrótico. Hay que tener en cuenta que este diagnóstico o esta valoración se hace solo con microscopía, o sea, tendríamos que biopsiar a los pacientes para hacer ese diagnóstico. Habitualmente no lo hacemos si es que el curso evolutivo en estos pacientes es bueno, aunque casi siempre todas las otras manifestaciones sistémicas, ya sean sospecha de vasculitis o enfermedades autoinmunes, casi todas terminan biopsiadas. Entonces, en la clínica, de una postestreptocócica es el ejemplo clásico de una posinfecciosa. Clásicamente puede haber un pródromo donde el paciente va a estar en mal estado, febril, con letargia, con dolor abdominal, y luego ya aparece más comúnmente el resto de los síntomas. Hay que tener en cuenta que si no hay macrohematuria, puede haber también microhematuria, pero es importante hacer un examen completo de orina o un sedimento por campo para revisarlo y para identificarlo. El edema es variable, la hipertensión es marcada, y sí hay que tener en cuenta que la filtración reducida del riñón pues sí va a producir, por ejemplo, si es muy marcada, encefalopatía, ¿no? Esa es otra forma de manifestación, pero está más asociado directamente a la falla renal. ¿Qué exámenes solicitamos o nos serían útiles para hacer el diagnóstico? Pues una prueba de la función renal es fundamental, urea, creatinina, electrolitos. En el examen de orina, pues la hematuria para ver morfología de glóbulos rojos, para ver si hay dismórficos. La proteinuria, idealmente cuantificar, ya sea proteinuria en muestra aislada o proteinuria en orina de 24 horas. Los cilindros hemáticos, granulosos y hialinos normalmente están relacionados a inflamación. En un nefrótico clásicamente no vas a encontrar eso. Y los estudios inmunológicos para determinar un tanto más si es que esta enfermedad está activa o está menos activa, es tratar de demostrar si hubo exposición al estreptococo. Los títulos de antiestreptolicina ayudan bastante, pero generalmente pueden estar hasta un mes promedio después de la infección. Es, digamos, donde vamos a encontrar el título más alto. Y es por eso que si tú sospechas de una nefritis postestreptocócica de origen por una infección respiratoria, pues sí ayudaría mucho medir los títulos de antiestreptolicina. Este es otro antígeno que se utiliza también cuando hay infección o antecedente de infección en la piel. Tiene un tiempo de duración más o menos promedio también hasta 2 semanas en pico y que pues va a variar en relación al tiempo. O sea, sí nos ayuda un poquito para asegurar si es que realmente fue o no un estreptococo. Pero definitivamente un marcador inmunológico muy importante es el complemento C3, que normalmente y característicamente en estos pacientes va a estar reducido, sobre todo cuando el paciente está con síntomas en ese momento, ¿no? Puede ser que este paciente haya estado con el estreptococo casi 4 semanas antes y el ASO salga normal, pero si tiene en ese momento la hematuria, la hipertensión, pues el complemento C3 va a estar bajo, por debajo de 80. Este estudio nos ayuda mucho para el diagnóstico diferencial, porque en base a esto hay una clasificación, justamente porque el estudio del complemento nos va a permitir saber hacia dónde podría estar orientado. Yo les había comentado que normalmente cuando hay afectación solo del riñón, pueden ser estas primarias, y en este caso, si es una afectación solo renal y el complemento está bajo, lo más común es una postestreptocócica. Puede ser una membrana proliferativa o una glomerulopatía C3, pero en pediatría, raro, casi imposible. La otra que podría estar relacionado y la segunda en frecuencia después de una postestreptocócica en pediatría es la nefropatía por IgA, donde normalmente hay síndrome nefrítico, tal cual, pero con complemento normal. Puede haber también las rápidamente progresivas raras y los anticuerpos antimembrana también muy raras en pediatría. Y yo les había comentado que pues, los nefríticos normalmente en pediatría suelen tener afectación sistémica y aunque son muy raros, pues por ahí hay que determinarlos. Ahí está el lupus, está la púrpura de Henoch-Schönlein, el SHU, las vasculitis ANCA positivas normalmente. Y lo que nosotros vamos a ver que el lupus, al menos de todas esas, es la que va a tener afectación sistémica con complemento bajo y todas las demás normalmente el complemento va a estar normal. Así que sí es útil el complemento como una prueba para llegar a hacer diagnóstico diferencial. No es la única, pero sinceramente es la más accesible y la más fácil. Hay un montón de pruebas inmunológicas que se pueden hacer para que nosotros podamos diagnosticar y saber exactamente cuál tipo de glomerulopatía es. En el caso de una estreptocócica ya hemos visto, ¿no? El C3 normalmente está muy disminuido o muy bajo, el C4 está normal, el ANA está negativo.
El ICC es otro anticuerpo que normalmente se utiliza cuando hay inflamación, que normalmente en estos pacientes siempre está negativo, o está positivo. Los ANCA son negativos. El IgA o la inmunoglobulina A también está normal. Los anticuerpos antimembrana también son normales. La serología para hepatitis también es normal, ya sea para B o para C. Y en este caso, pues el ASO sí nos podría ayudar a diferenciarlo. Entonces, cada una tiene alguna variante, pero definitivamente las que son más importantes o recordar, al menos en pediatría, son las dos primeras, porque son las más comunes, ¿no? La mesangial por inmunoglobulina A, que es una primaria, y la estreptocócica posinfecciosa, que es una secundaria, y que son las dos más frecuentes en pediatría. Las demás, las membranas proliferativas, el lupus, las rápidamente progresivas primarias, en pediatría son casi imposibles. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen un síndrome nefrítico secundario estreptococo? Pues estrictamente, alguno me diría, pero si el doctor está relacionado a un germen, pues hay que darle antibióticos. Y generalmente en estos casos no nos ayudan, porque recordemos que el cuadro es secundario al proceso inflamatorio después de la infección. La infección puede estar curada totalmente, pero lo que está generando el daño actual es la respuesta que tuvo el cuerpo antes de la infección. No cambia la historia de la enfermedad, algunas guías lo recomiendan, la mayoría no, entonces es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que manejar en estos pacientes? Lo que está presentando. La hematuria definitivamente solo va a mejorar cuando baje la inflamación. La hipertensión es la que nos puede dar mayores problemas. Normalmente restringimos agua, restringimos sodio, podemos utilizar diuréticos como la furosemida, normalmente en dosis de 1 hasta 3 miligramos por kilo. Nos ayuda mucho y habíamos comentado que es una hipertensión que puede responder solo a diuréticos, ¿no? Si no es suficiente, ahí ya comenzamos a utilizar los antagonistas o los calcio antagonistas como amlodipino, nifedipino, que suelen ser efectivos, y eso sí, nunca jamás utilizamos beta bloqueantes porque puede tener compromiso cardíaco, y tampoco utilizamos ni los YECAs ni los ARAs porque normalmente tienen efecto nefrotóxico o pueden producir falla renal, y si tu paciente ya tenía falla renal, pues lógicamente la situación se va a complicar. ¿Qué pasa cuando estos pacientes tienen manifestaciones severas? La falla renal está establecida, tiene una urea muy alta, no está orinando, tiene edema agudo de pulmón, tiene crisis hipertensiva que no responde al manejo convencional. Pues en estos niños lo necesario habitualmente es pues hacer diálisis, ¿no? La terapia de reemplazo normalmente queda reservada para pacientes que cursan con cuadros severos, de hecho, y afortunadamente menos del 5% de los casos suelen necesitarlo. En relación al pronóstico, vamos a tener en cuenta que la remisión es completa al 95%, que quiere decir que este paciente recupera su función renal completamente. Como les dijimos, solo un 5% de estos pacientes pueden tener cuadros severos, y esos son los severos que pueden quedar con secuelas en el tiempo, quedar con una hialinización glomerular o progresar a una enfermedad renal crónica. Y a diferencia del nefrótico, en el nefrítico no hay recaídas, te da una vez y ahí queda, ¿no? Si te da una vez y te da grave, te puede dejar secuelas, pero normalmente como que el cuadro agudo se contiene y se resuelve de alguna forma, de una manera autolimitada en el tiempo. Unas palabras muy pequeñas para la segunda causa de síndrome nefrítico en pediatría, que es la vasculitis por IgA, la nefropatía por IgA. Por allí alguna vez también han leído esta forma aguda de la enfermedad de Berger, que es justamente una glomerulopatía por IgA crónica, y que normalmente representa el grupo de una vasculitis primaria que es más frecuente en pediatría, después de Kawasaki. Lo bueno es que Kawasaki no afecta el riñón. Esta puede ser de asociación estacional, a veces más en invierno, a veces, como es una condición primaria, puede debutar en ese momento y puede reactivarse al año en esa misma temporada. Es más común en niños grandes, no es tan frecuente en niños chiquitos, y debutan como un síndrome nefrítico, y vamos a sospechar justamente de estas porque, a diferencia de una infección o de una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica, el tiempo entre una infección y la activación de un cuadro o de una manifestación de una vasculitis por IgA suele ser corta, tanto así que a veces se sobrepone el síntoma, ¿no? Está con síntomas respiratorios y está en ese momento también con el brote o con las manifestaciones clínicas del síndrome nefrítico. No se olviden que la diferencia con la postestreptocócica también es tener el valor de complemento normal. Algunos todavía autores sugieren medir la inmunoglobulina A, pero puede estar normal.
y realmente no va a descartar el diagnóstico. Finalmente se confirma estas vasculitis con una biopsia donde se ve el depósito de inmunoglobulina A nivel de la membrana de filtración glomerular. Y cuando nosotros tenemos estos pacientes, si debutan como un cuadro agudo, pueden progresar rápidamente hacia una forma progresiva, y hay que tener mucho cuidado porque esos son los que a veces necesitan tratamiento inmunosupresor para tratar de controlar el daño, porque al ser una glomerulopatía primaria suelen tener un pronóstico un poco más complejo. Pero definitivamente en orden de frecuencia, pues estamos hablando que la IgA pues, es mucho menos frecuente. Así que es más posible que ustedes actualmente vean un nefrítico secundario a una estreptocócica, sí, a una vasculitis por IgA menos probable, pero en realidad por alguna razón una condición que sí se está viendo algo más frecuente es el lupus en pediatría, y esos niños debutan justamente con lo que estamos viendo, y hemos visto que el lupus es una causa secundaria normalmente, o una afectación sistémica, o la causa sistémica de una glomerulopatía o de un síndrome nefrítico agudo. Estas son algunas preguntas que pueden revisar para que puedan repasar algunos conceptos. Están preguntas tanto de nefrítico, están algunas preguntas de nefrótico y también las de injuria renal aguda, que fue la clase de ayer. Si tuvieran alguna pregunta, muchísimas gracias por su atención. La clase, en realidad, el tema es muy cortito. Antes hacíamos nefrótico, nefrítico en una sola, pero ahora están partidas, así que creo que continúan con eso, con el otro doc. Muy bien, gracias.